Bueno, nosotros tenemos que ver ahora, que abordar una cuestión del derecho canónico que en el pasado tenía muchísima importancia, que en las últimas décadas había perdido importancia, pero que recientemente volvió a recobrar importancia en un sentido diferente, que es la parte penal del derecho canónico. O sea, la previsión de la posibilidad de configurar delitos y de establecer delitos y de asignarle penas o castigos. Que como nosotros sabemos, en el pasado era algo bastante común, porque la iglesia, por un lado, necesitaba afianzar su autoridad en relación con los fieles y sobre todo con los clérigos, y además abundaban las cuestiones vinculadas con las herejías y relacionado con las herejías, las actitudes cismáticas también, que ocasionaban que a veces la iglesia tenía que responder con energía frente a esas situaciones, a los fines de afirmar la autoridad, y por eso recurría a las sanciones canónicas. O lo mismo por el vínculo estrecho que tenían con las autoridades civiles, con los reyes, y entonces muchas veces también había enfrentamiento con los reyes, y entonces a veces recurría también a la excomunión o a algunas amenazas canónicas para poder conseguir que se respeten los derechos de la iglesia, ¿no? Incluso algunos mártires famosos, como Tomás Becket en Inglaterra, que por, digamos, negarse a la pretensión del rey de someter a sus tribunales a los clérigos, terminó mártir, por ejemplo, ¿no? Pero previamente los comulgó al rey. Entonces, algo que en el pasado esta parte era muy importante, después con el tiempo se fue debilitando porque ya la iglesia recurrió mucho menos a, a procesos penales canónicos para aplicar penas canónicas, pero en tiempos recientes volvió a florecer esto a partir de la, digamos, la acusación pública con una parte de razón y en parte injusta y desmedida respecto de los abusos y la pedofilia, etcétera, etcétera, que hizo que la iglesia retomara esta cuestión de los procesos penales para para investigar y poner foco en este tema que le demanda hoy la sociedad, sobre todo la sociedad que no es cristiana, ¿no? Que ve con ojos secularistas la mayoría de las cuestiones. A raíz de eso, esto es un tema que ha retomado su importancia y su interés. Primero tenemos que entender que es legítimo que haya un derecho penal canónico, a veces con una visión demasiado espiritualista, demasiado sensiblera o emocional, se plantea que en realidad esto va en contra de la misericordia, va en contra de la caridad, y no es así, porque si se utiliza con una finalidad pastoral de proteger a los fieles y para el bien de las almas, es parte de las exigencias del mensaje cristiano. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, vemos situaciones en donde el mismo Jesús nos indica que si hay alguien que peca contra Dios o contra nosotros, primero lo reprendamos en privado, pero que si continúa lo hagamos públicamente y que se los expulse de la comunidad, por ejemplo. Y el mismo Jesús en algunos momentos recurrió a algunas expresiones muy duras, como las que tenía contra los fariseos, o como la que tenía contra los mercaderes del templo. O podemos ver también el episodio de Simón el Mago, de los Hechos de los Apóstoles, o de Ananías y Zafira, en donde por hacer cosas indebidas para un cristiano que aspiraba a pertenecer a la comunidad cristiana, fueron castigados con mucha dureza, digamos, incluso en ese caso particular, con un castigo físico porque fallecieron, aunque no fueron los apóstoles los que lo hicieron, sino que, según dice los Hechos de los Apóstoles, murieron en el momento, tanto Ananías y Zafira, cuando le ocultaban a la comunidad cristiana que se habían guardado bienes para ellos, en lugar de venderlos todos y entregarlos a la comunidad. Porque la caridad supera la justicia, pero supone la justicia. Y esto es algo muy importante. Porque el amor es darle al otro lo que es mío, pero la justicia es darle al otro lo que es del otro. Entonces no puede haber caridad sin justicia. Si yo no le doy primero al otro lo que al otro le corresponde, no tendría sentido darle también de lo mío. Es decir, la justicia es una base. La caridad la supera, pero la supone. No puede haber caridad en un marco de injusticia. Y lo que el derecho canónico y el derecho penal canónico tiende a establecer es esa cuestión. Si en algún momento lo desean, pueden leer el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 20, en donde habla del episodio de Simón el Mago, que dio nacimiento al delito de simonía
a lucrar con cosas sagradas, o cómo pueden ser expulsados de la iglesia algunas personas que el mismo Jesús les dijo a los apóstoles en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18 y el versículo 15 en adelante, o la primera carta a los Corintios, en donde también habla de la expulsión, o el suceso tan duro de Ananías y Zafira del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Lo que sí tenemos que entender es que hablamos de penas. En el derecho penal canónico hay penas. Y la pena es siempre privar a alguien de un bien. En ese sentido, la pena es un mal, en cierto sentido. Es un mal que se transforma en bien porque restablece la justicia. Pero lo que recibe, el que recibe la pena, es algo negativo, es algo malo. Aunque, a diferencia de lo que ocurre con la pena civil, en materia canónica siempre el fin último de la pena es la salvación de las almas. De todas, también la del delincuente. Tradicionalmente se hablan de tres fines de la pena, o tres finalidades que puede tener. La finalidad retributiva, que es restablecer la justicia, que se haga justicia, y permitirle al que comete el delito expiar el delito, purgarlo, hacer penitencia por ese delito, para decirlo de alguna manera, y que de esa manera, como a veces escuchamos que se dice, pague, y con ese pago se dé por saldada la deuda, porque ya la pagó, ya pagó. Esa es la idea, ¿no? Entonces, una vez que pagó, listo, ya está. Ahora lo recibimos de nuevo, ya está pagado, porque la justicia exigía que se haga algo. Una finalidad, esa es la finalidad retributiva, es como devolverle al delincuente un mal porque él hizo un mal. Claro, que si uno lo piensa de otra manera, puede decir, pero Jesús dijo que no hagas, no hay que devolver bien al mal, ¿no? Claro, pero es que la pena es un bien, porque la pena restablece la justicia. No es venganza, esa es la principal diferencia que tenemos que entender entre la aplicación justa de la pena y lo que es la mera venganza, que es para desahogarse. La pena también tiene un fin de prevención general, que es que nadie piense en hacer lo que hizo esta persona, teniendo en cuenta lo que a esta persona le pasó, que nadie lo quiera hacer. Y de prevención especial, que la misma persona no lo vuelva a repetir. Ahora, porque hiciste esto, la sanción es esta, no lo vuelvas a hacer. Un párroco administra mal los bienes, ¿no?, de la parroquia, los dilapida, la deja en bancarrota a la parroquia, le abre un proceso penal, el obispo le quita el cargo de párroco y lo sanciona por determinada cantidad de tiempo, no puede tomar cargos en la iglesia que impliquen la administración de dinero. ¿Para qué lo sanciona? Y por un lado para que espíe, para que a través de esa privación él mismo se arrepienta y crezca. En segundo lugar, para que los otros párrocos, miren lo que le pasó a este párroco, no se les ocurra hacer lo mismo. Prevención general. Y en tercer lugar, para que cuando pase ese tiempo y le vuelvan a encomendar algo a este párroco, le digan, mira, acordate lo que te pasó por cómo administraste los bienes, no vaya a ocurrir. Esa es la prevención especial. Esas son las tres fines de la pena. Ahora, el derecho penal es un diálogo, es un encuentro de dos instituciones, el delito y la pena. Los delitos y las penas. Porque se comete el delito, entonces se le asigna una pena. ¿Qué vendría a ser un delito? El Código de Derecho Canónico actual no lo define. Sí lo definía el Código de Derecho Canónico de 1917. ¿Qué es lo que decía el Código de Derecho Canónico de 1917 como delito? Bajo el nombre de delito se entiende en el derecho eclesiástico la violación externa y moralmente imputable de una ley que lleva añeja una sanción canónica. En ese sentido, podemos identificar tres elementos para que haya un delito. Un elemento objetivo, que es que se daña un bien determinado. El que comete un delito, comete delito porque se daña un bien, no porque viene una ley en el aire. Porque las leyes penales se hacen para proteger bienes. Entonces, para que haya un delito se tiene que afectar ese bien. ¿Qué bien? Y bueno, cuando se comete, por ejemplo, el delito de aborto, se afecta el bien de la vida. Cuando se comete el delito de cisma, se afecta el bien de la comunión eclesial.
Cuando se comete el delito de herejía, se afecta el bien de la fe. Y así cada delito es una vulneración de un bien. Y por eso se le eh, adjunta una pena, que es un mal, a ese mal que hizo el delincuente. Para restablecer la justicia se le asocia otro mal, que es la pena. Ese es el elemento objetivo. Después un elemento subjetivo, que tiene que ver con la culpa. Para que haya un delito, la persona tiene que haber sido imputable, o sea, alguien que obra responsablemente, no un niño, no alguien con grave retraso mental, no una persona que está bajo los efectos de una medicación y por eso no entiende lo que hace, o dormida. No existe delito si la persona está en una situación así, porque el delito tiene un elemento objetivo, se afecta al bien jurídico, un elemento subjetivo, que es que se le puede reprochar, que le es imputable y se le puede reprochar a alguien, y un elemento legal o tipicidad, que quiere decir que ese delito está descrito como delito. Si no está, no hay una ley que diga que eso es delito, no es delito. Eso ocurre tanto en el derecho canónico como en el derecho de los estados. Hoy venía escuchando unos casos que en la radio cada vez más comunes. Yo conozco uno en Rosario, que pasó hace poco, similar a este, pero no exactamente. En una escuela en Buenos Aires, un muchacho usando inteligencia artificial le puso la cara de sus compañeras a imágenes de mujeres desnudas y, digamos, con inteligencia artificial, digamos, hizo videos con la cara de sus compañeras. Y eso, por ejemplo, no está definido como delito. Sí es un acto contrario al derecho porque va contra el derecho a la imagen, pero no está previsto como delito. Por tanto, no es delito y no va a tener una pena. Sí puede haber una responsabilidad de pagar el daño que uno ocasionó, pero hay que, y ahí estaban discutiendo de que habría que hacer un tipo penal, una pena, pero hoy, el 2024, no es un delito porque no está previsto. Para que haya delito tiene que estar previsto, tiene que estar determinado en una ley penal. Por ejemplo, vamos a aplicar a un caso, a un delito, estos tres elementos. El delito de herejía. El delito de herejía se configura cuando alguien, de manera contumaz, o sea, después de ser advertido, de manera consciente y reiterada, niega una verdad de fe. En este delito tenemos un elemento objetivo, se afecta a la fe. Por eso es que es un delito la herejía, porque se pone en riesgo esa virtud por la cual adherimos a las enseñanzas de la revelación. Un elemento subjetivo, la persona tiene que saber que está negando una verdad de fe. Por eso dice el tipo, niega de manera contumaz, o sea, con contumacia, con deliberación. Tiene que saber la persona que eso es una herejía, que está penado y que no lo tiene que hacer. Si no, no es delito. Y un elemento legal. Está descrita en el Código de Derecho Canónico como delito. Si no lo estuviera, tampoco sería delito. Y la pena que prevé el Código de Derecho Canónico para el que comete este delito es la excomunión. Nosotros podemos hablar de un derecho canónico universal para toda la Iglesia, que es el derecho penal que está en el Código de Derecho Canónico y algunas normas emitidas por la Santa Sede, por los papas. O podemos hablar de un derecho penal particular, especial, porque los obispos, que tienen la plena potestad sobre sus diócesis, también pueden establecer algunos hechos como delitos y ponerles penas. Ahora, hay algunos delitos que hoy en día la Iglesia los considera, los atiende de manera especial. Delicta graviorum, los delitos más graves. Y esos delitos más graves les da una atención especial al punto tal que se cometan donde se cometan, hay que avisarle a la Santa Sede. Interviene la Congregación para la Doctrina de la Fe, que a veces le encomienda el juzgamiento al obispo, u otras veces lo puede retener para sí. Esto se acentuó desde el pontificado de Juan Pablo II, que a través de la carta apostólica Motu Proprio Sacramentorum Santitatis Tutela del año 2001, que mandó a todos los obispos y a los superiores, definió delitos más graves.
en los cuales participa la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. En algunos momentos después esta competencia se retiró, después se devolvió, hoy en día interviene la Congregación para la Doctrina de la Fe. Yo les había comentado que Benedicto XVI le hizo algunos cambios a esto, por ejemplo, la prescripción. La prescripción es el tiempo que existe para poder procesar por un delito. Porque si pasa mucho tiempo ya no se puede juzgar a alguien con un delito. Era de 10 años en la Constitución de Juan Pablo II, lo amplía hasta 20 años el Papa Benedicto. También aclara que también se pueden juzgar por este procedimiento a obispos, a cardinales y a patriarcas, o sea, las autoridades supremas de la Iglesia. Al Papa no, porque no hay nadie por encima del Papa. ¿Quién no puede juzgar al Papa? Que es posible, en algunos casos, no hacer juicio, sino directamente que a través de un decreto, o sea, de una orden, se aplique la pena, cuando el delito es evidente, sin necesidad de proceder al juicio, y que además le agregó el Papa Benedicto que directamente se le puede pedir al sumo pontífice, aunque todavía no se haya completado el juicio, que suprima el estado clerical, que le quite el estado de clérigo a un clérigo que interviene sobre todo en actos de abuso. Y esta modificación también le agrega algo, porque lo que había previsto Juan Pablo II era el abuso de menores. Y el Papa Benedicto agregó, además de menores, personas con insuficiencia mental o con retraso mental. Estos delitos, delicta gravior o delitos más graves, son de 3 grupos. Delitos contra la santidad del sacramento de la Eucaristía, como los sacrilegios, como, digamos, intentar una misa sin tener facultades para celebrarla. Los delitos contra la santidad del sacramento de la penitencia, como violar el sigilo sacramental. Y delitos contra las costumbres, delitos morales, que la mayoría tienen que ver con el abuso sexual contra un menor. Pero hay otros que también están vinculados con el sacramento de la penitencia, con personas mayores, como el caso de un clérigo que durante la confesión intenta seducir a la mujer penitente o que absuelve a su mismo cómplice, a la mujer que es cómplice con él de delitos de tipo sexual. También son delitos. Algunos de estos, muchos de estos, tienen pena de excomunión. En algunos casos es comunión automática. Por ejemplo, consagrar con fin sacrílego una materia sin la otra en la celebración de la Eucaristía, o cualquiera de los dios fuera de la Eucaristía. Es un delito, pero la sanción es una pena justa, esto no tiene excomunión automática. Pero, por ejemplo, absolver al cómplice en pecado contra el 6º precepto del Decálogo, la pena es la excomunión automática. Y reservada la sede apostólica, quiere decir que el único que puede levantar esta pena es el Papa. No la puede levantar el obispo, por ejemplo. O la violación directa del sigilo sacramental. La pena también es la excomunión automática, reservada a la sede apostólica. O sea, si un sacerdote viola el sigilo sacramental de manera directa, no sin querer, no accidentalmente, no indirectamente, sino que le dice a alguien lo que otro le dijo en confesión, ¿no? Identificando quién es, o de modo que se pudiera saber quién era, queda automáticamente excomulgado y le tiene que levantar la excomunión el Papa. En realidad, la asignatura apostólica que obra un organismo de la curia romana, ¿no? Que obra en nombre del Papa. Además está previsto también en el Código de Derecho Canónico de antes el sacrilegio contra las especies sagradas, arrojarlas, dice, con intención sacrílega. Ha habido en relación con esto toda una interpretación respecto de si es necesario tirar, fíjense a veces las cuestiones, ¿no? Porque, claro, el Código de Derecho Canónico dice, quien arroja por tierra las especies sagradas, o las lleva o retiene consigo con una finalidad sacrílega. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa si no la tira a la tierra, al piso? La tira arriba del banco, la tira... Y bueno, la congregación, el Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos se pronunció sobre el tema y dijo que cualquier hecho que demuestra desprecio, aunque no sea estrictamente tirarla, está incluido en el delito. ¿Cómo se procede frente a un delito?
Bueno, cuando se trata de estos delitos graves, cuando no es un delito grave, el obispo es la autoridad que decide. Primero si hace un juicio o si le aplica una sanción por decreto. Si decide hacer un juicio, lo somete a un tribunal canónico. Pero cuando se trata de estos delitos graves, el obispo o el superior del Instituto de Vida Consagrada le tiene que comunicar a la Congregación para la Doctrina de la Fe que ocurrió el delito. Y la congregación puede decidir, o interviene directamente, o le encomienda que lo haga el obispo e interviene después en la instancia de apelación. Y rige el secreto en todo el procedimiento. En el año 2009 hubo una reforma a la sanción de supresión del Estado clerical. Vamos a aclarar esto de nuevo, que hemos hablado varias veces. El sacramento del orden sagrado imprime carácter, igual que el bautismo. O sea, no se puede levantar. El que es diácono va a ser diácono toda su vida. El que es presbítero también, y el que es obispo también. Cuidado, siempre y cuando haya sido válida la ordenación, porque existe la posibilidad de pensar en una nulidad de la ordenación. También. Imagínense que una persona se ordena amenazado. Y bueno, si después demuestra que fue amenazado, es como la persona que se casa amenazado. Es nula. Es muy raro, ¿no? Porque con toda la preparación que tienen en los seminarios, etcétera, es raro. Pero no es imposible. Pero si fue válidamente ordenado, ese carácter perdura toda la vida. Lo que sí se le puede quitar a un ordenado es el estado clerical, esa situación particular que lo coloca en la jerarquía de la iglesia, como aquellos que gobiernan y dirigen la iglesia. Eso sí se puede quitar, no el sacramento del orden. Al punto tal no se puede quitar el sacramento del orden que el mismo Código de Derecho Canónico prevé que aún quien está dispensado del ministerio o que está excomulgado está habilitado para administrar la confesión en peligro de muerte de un penitente que le pide confesarse. Porque sigue siendo sacerdote. Y como el fin último del derecho canónico es la salvación de las almas, y bueno, él sigue siendo sacerdote, sigue teniendo la potestad, no puede andar confesando por ahí, pero se encuentra con alguien que se está muriendo, acaba de tener un accidente de tránsito, y es legítimo que le administre el sacramento de la reconciliación. Pero bueno, lo que introdujo el Papa Benedicto, porque teóricamente para quitarle a alguien el estado clerical había que hacerle un juicio, ¿no? Y en ese juicio había que citarlo y había que impulsarlo, o si no, lo que ocurría otras veces es que la misma persona pedía, abandonaba el ministerio y pedía la supresión del estado clerical y la dispensa del celibato para poder formar una familia. A veces pasaba muchas veces, pero muchas veces no. O sea, pasaba que sacerdotes, algunas veces hasta obispos, abandonaban el ministerio y lo abandonaban y listo. Y nunca se regularizaba eso. Entonces había personas por ahí que seguían teniendo todas las obligaciones que tiene un sacerdote, de rezar todos los días, de celebrar la misa, cuando habían abandonado totalmente el ministerio. Entonces lo que introdujo el Papa Benedicto en el año 2009 es la posibilidad de que los obispos puedan iniciar estos procedimientos para suprimir el estado clerical sin que lo pida el clérigo, en algunos casos particulares. La congregación puede declarar la pérdida del estado clerical con dispensa de obligaciones de la ordenación previo procedimiento administrativo de instrucción a cargo del ordinario. O sea, el obispo hace un pequeño procedimiento y así constata que hay una persona que hace más de 5 años, por lo menos, que abandonó el ejercicio del ministerio, que no tiene intenciones de retomar el ejercicio del ministerio, y entonces se declara directamente la pérdida del estado clerical. Si no es este el caso, o se trata se trata de delitos que hay que juzgar, lo que prevé el Código de Derecho Canónico es que primero hay que tratar de llegar a un acuerdo con la persona, de que no sea una imposición la pena, y
Si se inicia un proceso para imponer la pena, puede ser con un juicio, o sea, un proceso canónico, o el obispo, si es evidente, digamos, la comisión del delito por decreto, lo puede imponer. Nosotros dijimos que tenía tres elementos el delito. El elemento objetivo, se afectaba un bien jurídico. El elemento subjetivo, la persona era culpable. Y el elemento legal, estaba descrito, estaba tipificado. La tipificación legal es esencial, consiste en la descripción del delito. Y esto es un principio que viene de muy antiguo, que se llama el principio de legalidad. Nadie comete un crimen, ni se puede establecer una pena, si no hay una ley previa que establecía que era delito. Por eso las leyes penales nunca pueden ser retroactivas. El Papa, por ejemplo, que si ve que, no sé, que ya hay mucho, en los fieles que van a la iglesia, se toma muy a la chacota. La iglesia podría establecer, si quisiera, el delito de, por ejemplo, asistir a la iglesia sin estar debidamente vestido. Y a partir de ahí, el que no esté debidamente vestido, hay que ver cómo lo redactan, digamos, cómo lo tipifican, cometerá el delito. Pero si uno fue la semana pasada en short a la iglesia, no le pueden aplicar la pena porque uno fue la semana pasada. Esa es la idea de la tipificación legal y la irretroactividad de la ley penal. Pero si la ley penal es más benigna, sí se puede retrotraer. ¿Cómo sería esto? Imagínense que para un delito, por ejemplo, para un párroco que administra mal los bienes, está previsto que la pena por 5 años no puede ocupar ningún cargo donde administra bienes. Y después se modifica eso y se establece por 2 años. Y hay alguien que lo condenaron cuando era 5 años y ya cumplió 3. No se le hacen cumplir los otros 2. Porque cuando la pena la ley es más favorable al reo, sí se aplica retroactivamente, porque si no sería como una situación de injusticia. La ley penal es irretroactiva, o sea, no se aplica para atrás, salvo que sea más benigna, salvo que sea beneficiosa para el reo, y entonces sí se aplica para atrás. Esto podría ocurrir, no ha ocurrido, pero imagínense que a alguno de los delitos que tienen prevista pena de excomunión se le quite la pena de excomunión. Entonces automáticamente los que estaban excomulgados no están más excomulgados. Porque se aplica la ley penal más benigna. Supongamos que en algún momento la Iglesia decidiese quitar la pena de excomunión al aborto, al delito de aborto, ¿no? Entonces, una persona aborta, hoy en día, además del pecado grave, queda excomulgada, ¿no? La diferencia es que el de la excomunión por aborto, cualquier párroco puede levantarla. En cambio, la otra, la excomunión por herejía o por el abuso sexual, no. Aunque para abuso sexual no está prevista la pena de excomunión automática. Está previsto una pena justa, le tiene que colocar la autoridad que lo juzgue. Pero lo que les quería decir es, si una persona comete un aborto, comete un pecado grave, con las consecuencias que tiene el pecado, pero además comete un delito con pena de excomunión. Para perdonar el pecado se tiene que confesar, pero para redimir la excomunión se la tiene que levantar alguien que está facultado para levantar. Antes, solo los obispos tenían la facultad, pero el Papa Francisco se la extendió a todos los párrocos. No estoy seguro si no a todos los presbíteros. Ya lo había hecho el Papa Benedicto durante una época de determinadas fiestas o en determinados santuarios, y el arzobispo de Rosario se lo había extendido a todos los párrocos, solo en la arquidiócesis de Rosario. Pero ahora se lo extendió el Papa al resto. Ahora, si se modificara la ley canónica y se quitara la pena de excomunión automática, las personas que cometieron abortos y estaban excomulgadas dejan automáticamente de estar excomulgadas. Cuidado, que dejen de estar excomulgadas no quiere decir que pasen a estar en gracia de Dios, porque cometieron el pecado. Hay que ver si están arrepentidas y se confiesan. O sea, porque esto no. Hay que distinguir el derecho de la moral, ¿no? Y el delito del pecado. Muchos pecados también son delitos, pero otros no.
Pero es una cosa diferente el pecado que el delito. El pecado es la falta frente a Dios. El delito es la violación de la ley afectando un bien jurídico que trae una pena. Bueno, el Código de Derecho Canónico agrupa los delitos según el bien al cual se ataca con ese delito. Entonces hay delitos contra la religión y la unidad de la Iglesia, contra la autoridad y la libertad de la Iglesia, contra el ejercicio de las funciones eclesiásticas, contra la buena fama y la autenticidad documental. Por ejemplo, alguien falsifica una fe de bautismo, algo, porque no, si no, no lo dejaban casarse, bueno, es un delito. Que afectan obligaciones especiales o la vida y la libertad de las personas, como por ejemplo el aborto. Algunos ejemplos de algunas penas. Profanar la Eucaristía es comunión reservada a la Santa Sede Apostólica. Violencia física contra el Romano Pontífice es comunión reservada a la Santa Sede. Ordenación de un obispo sin mandato apostólico es comunión automática reservada a la Santa Sede. Es el delito que cometió Marcel Lefebvre, junto con Castro Mayer y los obispos después, que les trajo la excomunión automática, pero que Benedicto les perdonó la excomunión, se las levantó, para tratar de que se acerquen a la iglesia. Entonces ahora no están más excomulgados. La violación del sigilo sacramental es comunión automática reservada a la Santa Sede. La absolución del cómplice en pecado sexual es comunión reservada a la Santa Sede. Apostasía, herejía sí, es comunión, pero no reservada a la Santa Sede. Aborto es comunión, pero no reservada a la Santa Sede, o sea, el obispo puede levantar. Captación o divulgación por medios técnicos de lo que se dice en confesión es comunión. O sea, alguien graba por un grabador en el confesionario para grabar, captar o divulgar, ¿no? La violencia física a un obispo, acá la pena no es comunión, es entredicho y suspensión, si es clérigo, porque si no es clérigo, ¿de qué lo van a suspender? ¿No? Cuando alguien intenta celebrar misa y no tiene las facultades para celebrar misa, si es un clérigo, entredicho y suspensión. Si no, es un entredicho. Entredicho es como una especie de llamado de atención. Intentar absolver o oír en confesión quien no puede hacerlo válidamente. Por ejemplo, un laico se sienta en el confesionario y se pone una sotana y empieza a escuchar las confesiones. Un delito. No es solo un pecado, no un delito también. Y si fuera un clérigo que, por ejemplo, no tiene permiso para oír confesiones, porque no tiene la licencia del obispo, al clérigo se lo puede suspender también. Un religioso con votos perpetuos que no es un clérigo que intenta casarse, también comete un delito. O el clérigo que intenta casarse comete delito y queda suspendido. Y así tenemos distintos delitos, cada uno tiene previstas sus penas en el Código de Derecho Canónico.